si yo no me conozco, yo no sé cómo reacciono ante ciertas situaciones, tenemos un problema. Claro. Porque luego me enfrento a un aula con veintitantas personitas. Oye, pues vamos a hacer una respiración, primera hora de la mañana. Venga, vamos a hacer respiraciones. ¡Ah, señor! Vamos a hacer respiraciones. Veréis qué bien nos viene. Hoy tenemos el placer de abordar un tema imprescindible en nuestros centros educativos, sobre todo para el presente y futuro de las instituciones educativas. Hoy vamos a hablar sobre el liderazgo con perspectiva humana, porque liderar no es solo organizar y tomar decisiones, sino construir confianza, gestionar emociones y sobre todo fomentar entornos educativos donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente. Por ello, hoy contamos con nuestra invitada especial, Paula Oya, psicóloga, docente y Health and Educationaria. Su formación, sobre todo, y su carrera ha estado muy ligada a las personas, sobre todo al ámbito educativo y al ámbito social. Se ha formado en psicología social a través del máster de psicología de la intervención social y recientemente en dirección y gestión de personas. Y también, pues, como dato, ha dado formaciones sobre primeros auxilios psicológicos, salud mental y sobre todo sobre liderazgo educativo. Bienvenida, Paula, es un placer contar contigo hoy. Para comenzar, cuéntanos un poco más sobre ti y sobre todo sobre tu trayectoria profesional. Bueno, yo darte las gracias, Paula, porque es un placer que te presenten así siempre, ¿no? Ojalá todas las veces me presentaran así, con tan rimbombante. Bueno, sí, un poco lo que has comentado. Al final, desde que empecé a estudiar psicología, luego mi camino empezó a andar un poco por el tema de la educación. Me enfoqué también en la parte social, luego vi que todo eso se podía unar y ya me quedé con la gestión de personas, ¿no? Que es lo que hago ahora y es una de las cosas que más me gustan. Sobre todo porque creo que todo va de la mano, ¿no? Esto al final, el gestionar personas no es, o el liderar algo, no es mandar, que ya lo veremos, ¿no? Que quiero comentártelo también, sino el abordar una perspectiva integral, ¿no? Todo lo que engloba a esa persona, comportamiento, contexto, emociones. Entonces creo que viene muy bien el que se hable de este tema y sobre todo, pues nada, yo un placer y encantada de estar aquí contigo. Después, pues, de conocerte un poquito más, me gustaría introducirnos y sobre todo detenernos, pues, en el tema más relevante, sobre todo de este seminario, que es ¿qué es realmente el liderazgo? Y sobre todo, ¿qué significa hablar de él sobre una perspectiva humana? A ver, el liderazgo normalmente, yo creo que todo el mundo tiene clara la diferencia, o se supone, ¿no? Que debemos de tener clara la diferencia entre jefe y líder, que eso además se ve mucho ahora en redes sociales, ¿no? Que la gente postea y comenta, ¿no? Porque un líder y un jefe, bueno, idealmente no deben de ser lo mismo. Es cierto que muchas veces tendemos a confundirnos, ¿no? Y siempre hay momentos en los que al final la persona que nos debe de liderar tiene cierta parte de jefe en muchas ocasiones, ¿no? Y es lo que tenemos que intentar evitar siempre en el liderazgo. El liderazgo educativo, al final hablamos de esa figura, esa persona que tiene que ejercer, ¿no? Ese rol de liderazgo en entorno educativo, ya sea en un centro escolar, primaria, etcétera, ¿no? Normalmente, a nivel de educación estamos hablando pues de lo, del director, del jefe de estudio, etcétera. De lo que es dentro del equipo docente, si me acuerdo, te lo digo, ¿no? Toda la parte esta de lo que he dicho, de jefe de estudio, secretario, pues al final la dirección del centro. Claro, el equipo directivo. Exactamente, gracias, el equipo directivo, que no me salía. Entonces, claro, asociamos como eso, ¿no? Pero ejercer liderazgo educativo con perspectiva humana es hablar de la persona. Es decir, que el foco de todo esto no esté en mí como líder sino que esté en la persona que lidero. ¿Por qué? Porque necesitamos entender el contexto que tiene esa persona, las emociones que siente, velar por su bienestar emocional, ver qué le motiva a hacer lo que hace. O sea, todo esto Claro. a nivel individual por cada una de las personas con las que estamos trabajando. Entonces, eso para mí es liderazgo con perspectiva humana. El liderar, pero centrándome no en mí, ni en el trabajo, ni en la organización, sino en la persona. ¿Qué necesita mi trabajador o trabajadora para ser productivo? Que es realmente lo que buscamos. Entonces, eso por un lado, ¿no? Como que ese foco deje de estar así y pase a mirar, ¿no? A la otra persona. Y luego creo que es muy importante el liderar con empatía, con escucha activa, que la persona con la que hablemos entienda realmente qué es lo que queramos decir. Y fundamental, y lo voy a repetir, yo sé que 300 veces porque me parece primordial esto, que lo que decimos
y lo que hacemos vaya de la mano. O sea, no puede ser que yo te diga, pues Paula, tienes que hacer esto, esto y esto, y luego yo haga justo lo contrario. Claro. Al final necesitas predicar con el ejemplo, ¿no? Que es lo que ve la Tiene que gente ir unido todo. siempre. Entonces, eso para mí es fundamental. Y luego, obviamente, pues empatía, escucha activa, asertividad, el cómo decimos las cosas, el entender también, oye, no siempre tenemos que hablar con la otra persona o no siempre es el momento. Quizá, pues, no, en mi caso, gestiono un equipo, yo puedo detectar algún error y a lo mejor no es el día de esa persona. Claro. Y no pasa nada. Y podemos esperarlo y verlo en otro momento. Eso a mí me parece fundamental. Pero para eso, retomo el inicio, tenemos que poner el foco en la persona y ver cómo se siente, conocer también al equipo con el que trabaja, oye, circunstancias personales, si tienen pareja, hijos, no por cotilleo ni por al revés, es por conocer realmente a la persona. Lo mismo que esas personas tienen que conocerte a ti como líder. ¿Qué haces, qué no haces? Si estudias, trabajas, claro, entiendo que sí, ¿no? Estás trabajando. Pues si tienes otro trabajo, si tienes familia, tu afición es que te gusta. O sea, yo creo que eso es fundamental, porque Claro, ahí se porque trabajan, si no, no hay liderazgo. ahí se trabajan los lazos reales. Claro. Y luego, creo que el liderazgo no es solo, hemos hablado, ¿no? El equipo docente. Creo que el liderazgo no es el equipo, o sea, no es solo el equipo directivo ni el director y directora de un centro. El líder de un centro educativo son todas las personas que lo conforman. ¿Por qué? Y tendemos mucho, ¿no? A echarle el líder, el director, directora, jefe, al revés. Para nada, o sea, son los propios docentes. Pues, al final, tú en un centro, ¿qué haces? Pues tú llegas y tú lideras una clase. Tú eres el ejemplo que esas personitas que tienes a tu cargo tienen que seguir. Claro. Entonces, al final, líder no es solo eso. Líder, al final, en un centro educativo somos todos. Toda la comunidad educativa. Exactamente. Entonces, por ponerte un ejemplo, ¿no? de cómo para mí es un buen liderazgo, yo me imagino una de las reuniones que se hacen en un centro educativo, ¿no? Por ejemplo, pues imagínate, estamos hablando de las reuniones que se hacen X días a la semana, pues para coordinar la semana, pues ver, bueno, esas sesiones de evaluación que Sí, también se las hacen. tutorías entre los docentes. Exactamente, sesiones de evaluación al Claro. final de trimestre, cualquier cosa así. Al final es un espacio donde compartir, Claro. pero no podemos compartir solo trabajo. Al final, en las reuniones, y yo, por ejemplo, hago reuniones diarias con mis equipos quincenales, está muy bien compartir trabajo, pero también hay que preguntar cómo vais, cómo va la semana, cómo vais con la carga de trabajo, y también dar pie a que las personas digan, oye, pues hoy estoy harta, o me apetece quejarme, o mira lo que me ha pasado con mi pareja, ¿no? Incluso entre compañeros, que muchas veces no es con la persona que lidera, sino entre compañeros que no nos da tiempo a hablar muchas veces. Entonces, estas reuniones, estos espacios, tienen que ser espacios que den pie a estas conversaciones, que sean espacios sanos, que sean espacios abiertos, donde las personas puedan aportar, ¿no? Y si, oye, yo quiero sentarme contigo y decirte, Paula, tío, ayer, no sé, me caí por las escaleras, casi un moratón Claro, con la muchas pierna. veces es mejor salir de lo profesional y abarcarte en lo personal de las personas para Efectivamente. conocerlas más y sobre todo que el liderazgo sea positivo. Totalmente, siempre. O sea, yo creo que al final eso, que el liderazgo humano no es un modelo. O sea, yo no quiero que se entienda como un modelo de gestión solo. Claro. Al final, creo que es una forma de ver la vida, una forma de escuchar, es una forma de atender a la persona, a la gente con la que trabaja y al entorno, ¿no? El contexto, porque al final todo influye. Es como un compendio de cosas que están todas ahí y al final todo influye en el liderazgo. Y has mencionado, aparte del liderazgo, que nos has puesto un término muy exacto y muy general, pero has mencionado también el liderazgo educativo como tal. ¿Por qué es tan importante ese liderazgo educativo dentro de los centros educativos y sobre todo cómo se puede desarrollar de manera eficiente o de manera eficaz? A ver, el liderazgo es fundamental, pero porque lo tenemos en el día a día. Al final no podemos decir que no existe liderazgo porque todos estamos liderados, ¿no? Desde que nacemos nos lideran nuestros padres, nuestras madres, sí o sí. O sea, esto no hay opción, ¿no? Bueno, tutores legales, cualquier cosa, ¿no? La persona que esté... Siempre hay un agente por encima. Exactamente. Entonces, partiendo de esa base de que todo tiene liderazgo, el liderazgo en la educación es fundamental. Pero como digo, no porque el director o directora sea, sino porque se necesita al final una persona que guíe un poco. Y da igual que sea una sola persona, que sea un conjunto de personas, el liderazgo está intrínseco en nosotros, sí o sí. Y hay gente obviamente que lo tiene más desarrollo y otras menos. Pero la educación en concreto es fundamental. Y no podemos perder el enfoque pedagógico que al final tiene todo esto. Es decir,
todas las exigencias que tiene un docente, para la gente que crea que solo hacen 4 cosas en el aula, ¿no? Y corrigen, todas las exigencias que hay detrás, exigencias de currículum, de cumplir la normativa, de prepararse las clases, de que todo sea con un enfoque pedagógico, que sea didáctico, que la gente realmente aprenda, todo eso, más todas las cargas personales, familiares y el contexto que tenga la persona, eso lo tiene un docente, ¿no? Eso está ahí. Entonces, con esa exigencia, ¿cómo lideramos? Porque tampoco es fácil. Entonces, yo creo que el liderazgo educativo, lo importante que tiene eso, el no perder el enfoque pedagógico, y luego que tiene que ser, como el pilar de este liderazgo educativo, tiene que ser la confianza. Confianza en tus compañeros, confianza en el equipo directivo, confianza en tu alumnado, es decir, y que todo tu alumnado confíe también en ti, porque si no hay confianza o no genera ese clima, ¿qué haces en un aula? Claro. Creo yo, no sé, a lo mejor me equivoco. Claro, a raíz de este tema me surge, porque hablabas pues de un liderazgo sobre todo a nivel educativo, a nivel pedagógico y sobre todo pues a nivel de confianza, que nos acompaña, que construye relaciones pues positivas, pero también me surge pues una duda y sobre todo uno de los problemas más frecuentes en los centros educativos pues hoy en día, que es el conflicto. ¿Cómo podemos mediar como líderes en situaciones difíciles dentro del centro educativo? A ver, eso es complicado. Es complicado porque conflictos hay tantos como personas y son súper, súper diversos. Un Claro. conflicto para una persona puede ser o puede desarrollarse o puede verse de una forma y para otra el mismo conflicto totalmente opuesto, ¿no? Entonces, creo que principalmente para siempre, ¿no? En general, donde estemos, para gestionar un conflicto, lo primero que tenemos que hacer es escuchar. La escucha activa, al final, yo creo que es como ese pilar dentro de la gestión de conflictos. ¿Qué hacemos? Pues primero tendremos que escuchar, no podemos ni prejuzgar, ni dar nuestra opinión como líderes, ¿no? Oye, es que yo opino que tú... Bueno, pero ¿te has parado a escuchar antes qué te están contando? Claro. ¿Sabes qué ha pasado? Tienes todas las versiones y es totalmente válido porque cada persona lo va a vivir de una forma. Y que tú lo vivas en A y yo lo viva en B no significa ni que el tuyo sea mejor que el mío, Ni peor. ni que el mío sea mejor que el tuyo. Significa que son dos perspectivas diferentes y que son válidas. Claro. Porque hay que validar, por favor, validemos las emociones y los sentimientos de los demás. Entonces, con esto, ¿cómo haríamos, no? Como líder, yo creo que principalmente tenemos que tener claro, aparte de esta escucha activa, otra cosa que es la imparcialidad. Tenemos que ser personas totalmente imparciales. Nosotros no podemos meternos en, aunque estemos de acuerdo, porque al final somos personas y tenemos opiniones, pero no me puedo meter en, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con esto, no. Tenemos que ser imparciales y dejar que las personas hablen. Al final yo crearía como un espacio, no, imagínate un conflicto, el que sea. Vamos a poner que tenemos un compañero con una actitud súper negativa porque pues no está conforme con la situación en el centro, porque tiene problemas para eso, por lo que sea, ¿no? Entonces, claro, vienen los compañeros y se quejan. Oye, Paula, es que mira lo que me ha pasado. Claro, ¿qué hago yo? Pues yo puedo decir, oye, pues sí, pues que yo también lo veo, es que no puede ser, porque esto no puede seguir así. No. Vamos a hablar también primero con esa persona. Oye, ha pasado esto, he detectado esto, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Otra cosa es que no te quiera contar nada, entonces, si al final tenemos que marcar unos límites, tenemos que dar unas directrices, de la mejor forma posible, siendo asertivos, lo haremos. Porque al final el liderar, el tomar decisiones, el ser firme, no significa permisividad. Hay que tenerlo muy claro, hay que tener empatía, pero tampoco podemos ser aquí, esto como los padres con las madres con su hijo e hija. Hay que ser asertivo, hay que comunicar, sí, pero esto no es jauja, que no podemos hacer lo que nos dé la gana, ojalá, pero no. Entonces, Hay que pues tener sentido común, exactamente. sobre todo. Imagínate, pues yo me sentaría con la persona y abordaría la situación de una manera directa. Oye, ha pasado esto, no vamos a darle vuelta. Y ahora cuéntame, ¿no? Y hablamos, que al final la comunicación es la base de todo, para mí por lo menos. Y también hay que hablar no juzgando ni diciéndole a la persona es que tu actitud hace que, sino yo le daría una vuelta. Claro. Oye, lo importante de esto, Igual esa persona también lo necesita transmitir a otra persona pues lo que está sintiendo sí, o sobre todo pues las emociones, porque mucha gente se lo calla y hasta que explota y sobre todo en los centros educativos pues se generan entre el profesorado o entre el alumnado pues situaciones difíciles. Entonces, sobre todo, pues lo que comentas, escuchar es muy importante. sí. Y además, dejar que la persona te cuente, porque a lo mejor lo que tiene es
que está pasando un mal momento personal y lo que tú dices, y ha reventado en ese momento. Claro. Y de ahí la mala actitud. O no, o es porque no está conforme con algo, porque se va a implementar una nueva herramienta en el centro, por ejemplo, cuando empezaron las pantallas digitales, ¿no? En los centros educativos. Pues a lo mejor no todo el mundo estaba conforme. Y tú como líder o como compañero te sientas y lo hablas con esa persona. Oye, ¿por qué no estás conforme? Por esto, por esto y por esto. ¿Vale? Vamos a buscar soluciones. Porque las pantallas vienen para quedarse y eso lo tenemos que tener claro. Pues venga, vamos a buscar soluciones y explicarlo. Porque yo no creo que haya absolutamente nada de malo en explicar, pero también hay que tener unas directrices claras. Que esto no puede ser lo que a mí me apetezca y a lo mejor viene esto impuesto por el ministerio. Bueno, pues ya está, pues si esto lo dice el Ministerio de Educación, Hay que seguirlo. exactamente, ¿no? Pero eso, yo primordial, creo que tenemos que tener un enfoque constructivo, un enfoque proactivo y hablar con la persona desde una perspectiva humana, al final lo que estamos hablando. Oye, ¿qué te pasa? Vale, vamos a buscar soluciones, pero las soluciones no se las damos nosotros, las soluciones las busca la persona. Y si hay un conflicto entre varios, las soluciones las buscan entre ellos. Nosotros debemos de ser como líderes meros espectadores, a no ser que tengamos que intervenir por algo, ¿no? O sea, en mi opinión. Claro, es muy importante eso que mencionas, sobre todo pues la escucha activa, sobre todo la imparcialidad y sobre todo pues eso, actuar desde una perspectiva humana que es muy importante, porque muchas veces yo creo que se interviene simplemente cuando hay un problema. Y no, yo creo, en mi opinión, que no hay que hacer eso. Hay que intervenir sobre todo para crear, sobre todo en los centros educativos, personas y relaciones saludables y que haya un bienestar, sobre todo en toda la comunidad educativa, pues general y sobre todo positivo. Entonces me viene una pregunta, ¿cómo podemos fomentar una cultura educativa positiva en los centros educativos? A ver, principalmente una de las cosas que tenemos que tener claras es que tenemos que involucrar a todo el centro. O sea, yo no puedo tomar una decisión como equipo directivo sin que el profesorado, que son los que lo van a llevar a cabo, esté de acuerdo. A ver, inciso, de acuerdo, por lo menos que entiendan que es una decisión que se va a tomar, porque a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo, pero se tiene que llevar a cabo esa decisión, ¿no? Hay que seguirlo. Exactamente, pero bueno, mm, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo voy a llevar a cabo un proyecto. Vamos a hacer, no lo sé, la semana cultural, porque viene el Día de la Cultura y vamos a hacer la semana cultural en el centro. Y ahora, pues yo planteo, ¿no? Un proyecto y yo me pongo y digo, venga, pues primero de la ESO, van a hacer todas las líneas X. Segundo de la ESO, tal. Tercero, tal, ¿no? Entonces, yo lo planteo y yo, un mal líder o un jefe o una jefa, haría así y te diría, tu proyecto, Paula. Vale, ya puedes empezar. Eso por un lado, ¿no? Segundo, ¿qué creo que se debería hacer o qué sería lo ideal? Pero esto volvemos a lo mismo y quiero dejarlo claro. Lo ideal es utópico y no siempre pasa. Esto es lo que deberíamos de, pero no siempre es posible. Pero bueno, vamos a comentarlo como si viviéramos en un mundo fantástico ideal. Yo hago mi proyecto y ahora yo me siento con el resto del equipo directivo, que también es importante, y digo, venga, oye, he planteado esto, ¿qué os parece? Y me pueden dar opiniones. Y luego me siento con el resto del profesorado y les digo, oye, esto vamos a llevarlo a cabo. ¿Alguna cosa que queráis aportar, algo que queréis modificar? Sí, no, a lo mejor lo que quiere modificar no es viable porque la programación que nos dice la normativa, bla, 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 bla. Pero si es posible, pues oye, se estudia, se vuelve a hablar con el resto del equipo directivo y se plantean las modificaciones. ¿Qué pasa si no involucramos al profesorado? Que al final, como son los que lo llevan a cabo, el alumno que va a ver que el profesor no está conforme, que no está a gusto, que al final esto es una mierda. Perdón, pero es una mierda. ¿Qué va a hacer el alumno? No hacerle ni puñetero caso. Entonces, algo que podía ser súper didáctico, entretenido, que saca un poco, ¿no?, al alumno y a las alumnas de ese día a día, ahora se convierte en qué tostón, es que yo no quiero esto. Claro, y no se va a cumplir al final el objetivo del proyecto. Y luego también yo metería a las familias. Me parece muy importante que... Implicarla, ¿no? Sí, implicar a las familias en este sentido. Que si se va a llevar a cabo un proyecto distinto, que nos sentemos con, pues nada, la persona responsable, ¿no?, de esa comunicación entre el centro y la familia. Que se sienten, que nos sentemos, que hablemos y a ver hasta dónde podemos llegar, oye, ¿qué les parece? Porque también esas familias conocen perfectamente a su hijo e hija, entonces quizás nos pueden dar un punto de vista de esos niños y esas niñas fuera del centro que Diferente, nosotros no tenemos. un punto diferente de ellos.
Claro, pues mira, eso que mencionas, sobre todo, que además lo has mencionado anteriormente, que es la comunicación, porque está muy bien implicar a la familia, está muy bien que el equipo educativo, el equipo directivo trabaje sobre todo en equipo, que es muy importante. Entonces me surge una duda. ¿Por qué es tan importante la comunicación y sobre todo escuchar a todas las personas? En este caso, pues a toda la comunidad educativa, porque muchas veces pues te centras solo en escuchar al profesorado o en escuchar al equipo directivo, pero también pues está el alumnado o está la familia. Entonces, ¿por qué es importante la comunicación dentro del liderazgo desde perspectiva humana? Al final, vuelvo a lo mismo, insisto otra vez en bucle, la comunicación es todo. La comunicación creo que debe de ser el pilar de todo esto, porque sin comunicación, al final esto es ordeno y mando. Y no es lo que queremos, ¿no? Eso por un lado. Y luego, implicar a todo el mundo no es solo implicar, porque me ha faltado también mucha gente que trabaja en el centro educativo, porque si voy a hacer ese Claro. proyecto, pues la gente que trabaja, no sé, en mi centro educativo cuando yo estaba en secretaría, limpiadora. Oye, a lo mejor los limpiadores y limpiadoras después tienen que pegarse un currazo. Oye, pues vamos a hablar con ellos, ves cómo podemos hacerlo, porque si nosotros recogemos, nos hacemos conscientes a nuestro alumno del trabajo que se supone, oye, vamos a implicar realmente a Ah, todo el entorno, claro. ¿no? de la educación. Luego con la comunicación es muy importante la comunicación verbal y la no verbal. Y retomo otra vez lo mismo que he dicho, que lo voy a repetir 30 veces, que es la cohesión y la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Yo no puedo estar así, hablándote así, y decirte, no, no, si estoy súper interesada en tu tema. No es real. Entonces vamos a tener coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Y eso es la comunicación no verbal. El mirar a la cara a las personas. Y una cosa que a mí me enseñaron hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo con comunicación de malas noticias, el que cuando hablamos con alguien no basta con mirarle a los ojos, sino que tenemos que estar a la misma altura. Si está sentado, sentado. Si es una personita pequeña, es decir, si es un niño o niña, nos ponemos de rodillas, nos agachamos un poco. Es decir, toda comunicación siempre tiene que ir de la mano de mirar a la persona a la cara, a los ojos, el tener ese contacto, ¿no? Que exista, porque al final así se crea un vínculo. Y también tú ves qué me quiere decir la otra persona, cómo lo está interpretando, porque a lo mejor yo quiero decir algo y la otra persona está así, ¿no? Como súper sorprendida y es como que, no, que no era malo o no quiero decir eso, ¿no? Entonces la comunicación es fundamental y la no verbal más. Qué importante eso que mencionas, sobre todo de la comunicación pues verbal y sobre todo la comunicación no verbal que muchas veces pues no se tiene en cuenta. Pero ahí me viene una duda, sobre todo muy importante. ¿Cómo se consigue desarrollar de manera pues, eficaz o de manera eficiente el liderazgo dentro, sobre todo, de los centros educativos o sobre todo dentro del aula? Es una pregunta compleja y yo sé que antes me la he hecho, pero yo me he ido por las ramas, o sea que tú repítemela todas las veces, ¿no? Que es muy importante. Al final y al principio, ¿no? Al final no, al principio, yo creo que como he dicho, ¿no? Cuando hemos hablado de la importancia que tiene el liderazgo educativo, hablamos de confianza. Y si es el pilar fundamental, hay que ver cómo desarrollamos esa confianza. Esa confianza no es permisividad, no es decirle a la gente sí, sí a lo que quiera, o sí a todo, para nada. Porque eso también generaría mal clima y problemas en el bienestar de la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollamos? Yo creo que un buen líder en el entorno educativo, cualquier persona, un docente en un aula, ¿no? Vamos a ponernos en la situación. Yo como docente tengo mi aula lleno de alumnado y yo lo primero que tengo que mostrarme es accesible. Esa gente tiene que poder conocer que puede preguntarme lo que necesite, que yo estoy ahí para resolver sus dudas y que parte de mi trabajo no es solo dar clases, sino resolver todas las dudas que la gente pueda tener. Que el alumnado se quede sobre todo satisfecho en todos Sí, los sentidos, no solo a nivel educativo. exactamente. Y luego eh, tenemos que ser asertivos. Yo al final creo que tú tienes que hablar con las personas de una forma, no podemos hablarle a los niños de forma infantil, porque, ay, dime, ¿qué necesitas? Depende de la edad, ¿no? Pero hay edades que yo creo que te van a mirar y te van a decir, pero señor, ¿qué haces? Entonces hay que ser asertivo sin caer en infantilizar o en parecer un poco teatral, ¿no? Vamos a ser asertivo y punto. Y si no sabemos, lo trabajamos, que es importante. Y luego esa confianza también se desarrolla siendo coherente, como he dicho antes, entre lo que hablamos y lo que hacemos. Me parece fundamental. Acciones y comunicación verbal tienen que ir de la mano. Y insisto y repito, obviamente esto no es perfecto.
y no siempre van esas 3 cosillas de la mano, ¿no? Y al final una se cae, otra no. Pero lo que sí debemos de trabajar de manera constante es ser personas transparentes, es decir, que no generar esa desconfianza ya de base, sino ser transparente. Vuelvo a insistir, ser accesible, porque es fundamental, ya no solo para que te pregunten sobre dudas del contenido, sino para que te cuenten que no están bien, que te cuenten que les duele la barriga, que necesitan ir al baño, porque hay muchos niños y niñas que les da vergüenza pedir al baño. Oye, también tenemos que ser accesibles para ese tipo de cosas. Somos personas, al fin y al cabo. Y luego ser honestos y honestas, tanto con nosotros mismas como con el resto. Es muy importante que si yo no estoy de acuerdo en el comportamiento que ha tenido un alumno o una alumna, decirlo. Y no porque me caiga mejor o peor, disimularlo. Ya vamos a ser honestos porque todo el mundo lo está viendo también. Entonces, para mí son como las 3 cosas fundamentales, lo que he dicho, la accesibilidad, la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos y el ser asertiva. Eso para mí, si trabajamos esas 3 cosas, obviamente no vamos a llegar a ser perfectos ni lo queremos, ni mucho menos, vamos a trabajar la confianza con nuestro alumnado, con nuestros compañeros, con el equipo que lideramos, con lo que sea, ¿no? Como los 3 pilares. Y luego, a ver, esto está muy bien de cara a los demás, pero luego también tenemos un trabajo propio. Entonces, sí me parece importante, bueno, me parece importante todo lo que te estoy contando, Paula, la verdad. Todos los puntos que hemos visto. Pero esto es muy importante, porque el autoconocimiento es fundamental. Si yo no me conozco, yo no sé cómo reacciono ante ciertas situaciones, tenemos un problema. Claro. Porque luego me enfrento a un aula con 20 y tantas personitas y ahora, no sé, ese día están más revoltosos, revoltosas, se ponen a pegar voces y yo no tengo ese autoconocimiento, no me he parado, ¿no? A analizarme a mí, a ver cómo yo estoy, que no lo toca hacer en el momento, sino esto es un trabajo previo, nuestro propio, de cada una de las personas, ¿no? Yo no tengo ese autoconocimiento y yo salto y le pego más voces que esa persona, no. O sea, a lo mejor si yo no estoy bien, voy a intentar pues respirar más antes de hablar. Voy a intentar decir, venga, hoy es un día en el que están muy revoltosos. Venga, voy a buscar, mientras que me están pegando voces de fondo, voy a buscar qué herramienta o qué cosa puedo hacer para que se relajen. Oye, pues vamos a hacer una respiración, primera hora de la mañana. Venga, vamos a hacer respiraciones. Señor, vamos a hacer respiraciones. Veréis qué bien nos viene, ¿no? Y ya aprovecho. Me relajo yo, relajo al resto, volvemos a tener un ambiente más estable, clima, ¿no? y empezamos la clase. O sea, eso es importante, ¿no? El autoconocimiento. Luego tenemos un pilar fundamental, el segundo, ¿no? Para mí, de los 3 pilares de todo esto, el autoconocimiento, que es la inteligencia emocional. El tener inteligencia emocional es que es la base de todo, en general, en la vida. Y sobre todo cuando somos docentes. Porque tenemos que enseñar a que nuestros peques tengan inteligencia emocional, o por lo menos que la trabajen, y que empiecen ya a entender qué es, cómo no es, y también porque les va a ayudar en el día a día, en la vida. Si nosotros tenemos buena inteligencia emocional, gestionaremos mejor muchas cosas. Claro. Porque al final la vida tampoco es fácil, ¿no? A lo largo de tu vida siempre hay cosas reguleras. Claro, al fin y al cabo los preparas para el futuro en sociedad, no solo a nivel educativo, sino para lo que van a vivir ellos. Sí. Entonces yo creo que la inteligencia emocional es fundamental. Y vuelvo a repetir lo mismo, que es otro de los 3 pilares, que es coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Yo sé que estoy insistiendo mucho, pero es que es fundamental. Fundamental. Porque imagina, no sé, yo me pongo en situación de que yo estoy hablando, tú imaginas, aquí tú y yo, ¿no? Hablamos de un tema, y yo te veo mirando, digo, pues a lo mejor lo estoy haciendo fatal, tú a lo mejor, o no interesa el tema, o lo que estoy diciendo, pues no aporta nada de valor, que puede ser, y dices, bueno, pues ya estaría. Entonces, esos 3 pilares, autoconocimiento fundamental, inteligencia emocional y coherencia. Y con esos 3, si no los tenemos, los trabajamos. Pero yo creo que sin eso no podemos avanzar a ningún lado. Claro, es muy importante eso que mencionas de los 3 pilares fundamentales, pero sobre todo yo creo que no siempre es fácil llevarlo a cabo, porque sobre todo el contexto educativo actual pues cuenta sobre todo con muchos desafíos, pues si plantillas cambiantes, que si falta de recursos, sobre todo agotamiento emocional, que hoy en día pues es muy común. Entonces, creo, ¿cuál dirías que es sobre todo los principales retos en la gestión de personas dentro de los centros educativos y sobre todo, ¿cómo crees que el liderazgo pueda afrontarlos?
Ya has comentado algunos de ellos. Es decir, sabemos los problemas que tenemos con las bolsas. Sabemos los problemas que hay con el personal que hoy sí, mañana no. Para los compañeros es un problema, pero que para nuestro alumnado es igual, porque al final tienen un docente cada día o cada poco tiempo, y tampoco te adapta, ¿no? Y nosotros como un profesorado no nos da tiempo tampoco a adaptarnos ni al cole, ni a nuestros peques, ni a nuestros grandes, ni a nuestros compañeros, ni a nada. Entonces, la rotación de personal es un problema. Y hay una cosa muy importante que has dicho, que es el agotamiento emocional. Va muy de la mano al final con el síndrome del quemado o el burnout. Y algo que yo creo, si no me equivoco, he comentado un poco al principio, ¿no? Las exigencias que tiene el ser docente no es solo corregir exámenes y dar clases. Tiene una preparación que es muy ardua. Tú tienes que prepararte muy bien las clases que vas a dar si quieres ser un buen docente. Si no, pues nada. Oye, aquí cada uno que sepa lo que hace en casa. Entonces, claro, si todas esas exigencias que tiene nuestro entorno, más las personales, no solo las profesionales, y el agotamiento emocional, y el no tener recursos, y el que tampoco me los den, y el que los que me dan luego me los quitan, y luego no tenemos presupuesto, llega un punto en el que pues, uno de los retos con los que tenemos que trabajar es que la gente está muy cansada. Y está cansada a nivel físico y está cansada a nivel emocional, y es un problema. No podemos trabajar con gente que adoraba su trabajo y ahora no quiere levantarse por la mañana para ir a trabajar. Son muy complejos. Es muy difícil. Y como sociedad y como líderes, en este caso, como líderes de la educación, tenemos que trabajar esto. No podemos dejarlo a un lado y decir, bueno, porque se coge una baja, que como es funcionario, no, perdona. Tenemos que poner el foco ahí y decir, ¿qué está pasando? Entonces, para mí uno de los retos, ¿no? El trabajar con la gente que no se encuentra bien. No sé si por la profesión, ¿no? Por haber estudiado psicología, por ser psicóloga, Claro. o porque realmente creo que como sociedad tenemos un problema, es que tendemos mucho a apartar esos problemas. Y al final lo que hacemos es contagiarnos unos a otros porque nos cansamos unos a otros, porque yo estoy cansada, tú estás cansada, nadie me ayuda Claro. y estamos en un bucle temporal. Yo también creo que a la figura del docente se le da mucha responsabilidad, porque tú tienes que educar a mis hijos o porque tú tienes que enseñarles, y entonces también entra ahí la figura de la familia, que muchas veces no se tiene en cuenta y sobre todo se le da toda la responsabilidad a la figura del docente. Entonces yo creo que también tienen que haber una conexión y un trabajo en equipo, ¿no? Sí, y tienen que tener muy claro que los docentes no tienen por qué educar a su hijo y a su hija, que tenemos que venir educados de casa y que hay cosas que trabajaremos y reforzaremos en la aula, En el centro. pero la base la tenemos que traer de casa, porque si no la tenemos, al final, como docentes, tú no puedes estar pendiente de manera individual, porque esto necesita un trabajo individual de 30 personas. Es que es muy complejo, no tenemos Hay tanta mucha hora. ratio. No tenemos tanta hora, eso es otro de los problemas, además. Entonces, claro, nosotros podemos reforzar todo lo que tú quieras, pero reforzar no es enseñar de base. Hay bases que tienen que venir de casa. Nosotros enseñamos de base otro tipo de cosas, pero el respeto, la educación, todo eso, nosotros reforzamos en la aula y lo vamos trabajando, pero la base tiene que venir de casa. Claro, en casa también se tiene que trabajar. Entonces es fundamental. Y luego, al contrario, lo que nosotros trabajamos en el aula de base, en casa hay que reforzarlo. Claro. Al final esto es un trabajo de dos. Y tenemos que trabajar. Es un engranaje que tiene que encajar familia y centro educativo, siempre. Y si no encaja, tenemos un problema, porque las personas que salen perjudicadas no somos ni nosotros ni la familia. Solo nuestros niños y nuestra niña, ¿no? Al final, nuestro alumno. Entonces, otro de los retos, me lo apunto, es el que has comentado. Más retos que nos encontramos, pues lo que has dicho, ¿no? Aparte del bienestar del equipo es muy importante, pero va muy de la mano de las tensiones que puede haber por las cargas de trabajo. Cuando no es solo corregir exámenes, sino que luego tiene, ¿no? Toda la parte administrativa que no se ve, de informes, de tutoría, de todo eso, esas Todo lo que hay exigencias detrás, ¿no? administrativas que no vienen impuestas realmente, eso genera malestar. Y malestar a nivel anímico, que es un problema. Y no sé si me dejó algo. Bueno, los conflictos en la aula, los conflictos con los compañeros y la diversidad. Por suerte, los equipos de trabajo son diversos. Y me parece una suerte. Claro. Porque lo que no tengo yo, lo tiene otra persona. Mm. Y lo que no puedo aportar yo, lo aporta ella. Y lo que yo no hago bien, esa persona me la enseña. O me dice, oye, con Vital,
ten cuidado con esto. Entonces, la diversidad me parece fantástica, pero también tenemos diversidad en nuestra aula, que es maravillosa, pero gestionar la diversidad es un reto. ¿Por qué? Porque no nos lo han enseñado. Porque a ti lo que te enseñan es sota, caballo y rey. Es decir, todos los niños y niñas de tal edad se comportan así y este es el desarrollo normal. ¿Normal? Bueno, el desarrollo habitual, porque normal puede ser que ese Normal no hay niño, nada. bueno, normales no somos de base, No hay nadie normal. pero es lo habitual, lo que se ha estudiado, ¿no? Que pasa en mayor número de veces. Vale, pero ahora tenemos un peque que, no sé, lee un poquito más lento. ¿Tiene un desarrollo normal? Sí, es un desarrollo normal. Entonces, también tenemos que trabajar con esa diversidad y no nos lo enseñan ni en las carreras, ni en las formaciones, ni en los cursos, nos lo enseña el día a día. Entonces, hay que poner el foco ahí para poder dar formaciones reales acorde a lo que nos encontramos en la sociedad. O sea, que se adapten a eso. Claro, porque me ha parecido muy interesante eso que hablabas de diversidad, sobre todo de diversidad a nivel equipo docente. Entonces, a mí me gustaría saber, porque muchas veces pensábamos que el líder es esa figura que hay y está establecida y hay que seguir a ese líder. Pero muchas veces, ¿qué competencias o qué habilidades, aunque lo has mencionado antes, me gustaría resaltarlo, qué competencias sobre todo tiene que tener un líder para que sea sobre todo adecuado o para que sobre todo sea positivo a nivel de comunidad educativa y a nivel de centro educativo? Pues yo vuelvo un poco a lo que he comentado y para no repetirme mucho, te las voy a enumerar si te parece bien. Yo creo que Vale. tiene que ser accesible, tiene que tener coherencia por enésima vez entre lo dicho y lo hecho, eh, y tiene que ser transparente. Y luego tenemos que trabajar habilidades como asertividad, escucha activa, comunicación, todo eso, ese compendio de cosas yo creo que hace al buen líder. No tenemos por qué tenerlas todas, podemos ser líderes y empezar a trabajarlas, oye, y darnos cuenta que necesitamos poco a poco ir adquiriendo más herramientas. Pues fantástico, mientras que estemos en el camino de trabajarlas y seamos conscientes, el resto yo creo que al final viene solo. Entonces, ¿tú crees que cualquier persona podría ser líder? Sí y no, depende. Y depende de muchos factores. Uno de ellos, obviamente, hay gente que, como se suele decir, ¿no? Que nace siendo líder. Hay gente a la que se le ve de chiquitita, que tiene unas dotes de mando que no se la cree ni ella. Habilidades, ¿no? O sea, tú la ves y dices, tú estabas en mandona. Pero que sea mandona no significa que vaya a ser buena líder en un futuro. Entonces yo creo que un buen líder, o una persona que pueda llegar a ser buen líder, primero puede tener habilidades, pero si no las tiene, tiene que querer trabajarlas, Claro. que creo que es fundamental. Y luego yo puedo ser muy buena líder en mi trabajo actual, pero puedo ser muy mala en otra empresa. Entonces también hay que ser conscientes, que por eso insisto en ese autoconocimiento, en qué campo me muevo y qué campo es bueno para mí o para qué campo soy buena yo. Yo puedo ser maravillosa en el entorno de la educación y malísima en el entorno de la ingeniería, por Claro. ejemplo. Y no por mi formación, porque a lo mejor yo estoy en el departamento de recursos humanos de una empresa X y luego la empresa Y no se me da nada bien y el trabajo es muy parecido. Entonces creo que también pues un buen líder tiene que ser consciente, ¿no? Vuelvo a lo mismo, el tener ese autoconocimiento, y yo puedo ser buen líder en un sitio y en otro no. Entonces quizá no depende tanto de la persona muchas veces, sino del entorno. Y luego el trabajar. Si nosotros no nos trabajamos, para mí no es buen líder. Y luego también que la persona quiera serlo, porque no todo el mundo quiere ser líder, Todo el mundo no le gusta. aunque tenga las habilidades, que es muy Claro. curioso. Y luego hay gente que no sirve para ser líder porque ni tiene las habilidades que hemos comentado, ni quiere trabajarlas. Entonces, para mí ahí no podría ser nunca líder. O sea, si tú no quieres trabajar diariamente por mejorar todo esto, para mí no vas a llegar nunca a ser un buen líder. A lo mejor te ponen, ¿no? Pero no va a tener un fin bueno para la gente. Claro, a cada persona pues tenemos nuestros intereses y a todo el mundo no nos gusta lo mismo, si no, Exactamente. todos seríamos iguales. Sí, como dice mi madre, todos seremos funcionarios. Claro. Bueno, y a raíz de esto, porque hemos hablado pues de cultura educativa positiva, hemos hablado de los retos, sobre todo actuales de los centros educativos, hemos hablado de comunicación, pero me gustaría, hay algo que también pues nos interesa mucho, ¿cómo sostener el propio bienestar cuando se lidera a otros? Eso es complejo, ¿eh? Al final, aquí ya entramos en bienestar propio. Y
primordial para esto es el autoconocimiento, la autocrítica. Pero el no juzgarnos, el tener compasión de nosotras mismas, también es algo fundamental. O sea, necesitamos ser conscientes de las cosas que hacemos bien, de las cosas que hacemos mal, de las cosas que tenemos que mejorar, de las cosas que tenemos que reforzar porque están fantásticas. Y también tenemos que ser conscientes de cómo hacerlo. O sea, tengo las herramientas, no las tengo, necesito ayuda, no la necesito, y soy capaz de pedir esa ayuda. Entonces es complicado porque se juntan muchas cosas. Al final, cuando tú tienes que estar pendiente de ti misma, si tú no estás bien, hay veces que haces así, ¿no? Haces así, miras para otro lado y sigues con tu vida y te centras en el trabajo, pero como yo siempre digo, ¿no? La mierda está ahí. Tú le puedes echar tierra y enterrarla. Claro. Pero ahora va a venir aire, se va a llevar la tierra y va a aflorar. Entonces, vamos a intentar trabajarla para quitarla de ahí, que luego huele. Claro. Y me parece un ejemplo muy gráfico, creo yo, para eso. Porque muchas veces las personas, sobre todo los líderes o las personas que lideran, sobre todo se piensan que lo hacen bien y que todo lo que están, sobre todo, llevando, los proyectos, los trabajos, piensan pues, que lo están haciendo de manera adecuada y muchas veces pues no es así. Y muchas personas pues se lo dicen, ya sea pues el equipo docente, la familia, pero ellos siguen con lo mismo. ¿Cómo crees que ellos pueden trabajar sobre todo esas cualidades negativas o, o de otra forma, pues yo qué sé, esas cuestiones que se podrían trabajar o mejorar, sobre todo como propuestas de mejora? Claro, aquí entran muchos factores en juego. Uno de ellos es el ego. A ver qué ego tenemos cada uno, ¿no? Vamos a mirar para adentro y decir, bueno, es que a lo mejor mi ego es más grande que yo. Claro. Y eso es un problema, ¿no? Si no aceptamos las críticas. Luego también yo creo que tenemos que ver cómo hacemos las críticas. Que haya un feedback constructivo siempre. Y que nosotros seamos capaces de pedir ese feedback. Porque la gente no siempre tiende a dártelo. Entonces yo creo que es bueno que la gente, si tú te muestras accesible, va a dar pie a eso, ¿no? Y como consejo a esas personas, bueno, yo le diría que pregunten. Que se paren a preguntar, simplemente cualquier cosa, no tiene por qué ser el trabajo. Que le pregunten a la gente cercana, oye, ¿tú cómo ves? Y ver si discrepan mucho. Y también ahí deberían de sentarse y miras para adentro y analizar, ¿no? Al final del día, cómo he contestado, qué es lo que he dicho. ¿Estoy de acuerdo con lo que ha dicho esta persona? Sí, no y por qué. Y el cómo he tratado quizá a la otra persona, porque uno de los problemas, como te he dicho, a lo mejor es porque no estoy de acuerdo y ahora yo, en vez de decirte, pues oye, Paula, no estoy de acuerdo con esto, creo que se podría hacer así, te he dicho, pues no estoy de acuerdo porque tu idea es horrorosa. Claro. Claro, pero yo, que ya he pensado la solución, tampoco te la estoy dando. Lo que he hecho ha sido pegarte 4 voces y decirte que lo que estás haciendo está fatal. Claro, entonces a raíz de esto, ¿qué señales nos indican o qué señales pues, nos reflejan pues, que un líder o que un centro educativo o que, por ejemplo, el director necesita de liderazgo? A ver, yo creo que primero lo vamos a detectar en la comunicación. El cómo se comunica una persona es fundamental. Si esa persona se comunica a voces, pensamos que es regular, que tenemos que trabajar esa parte. Si una persona, no, imagínate, el director o directora de un centro, viene a decirme que hay una nueva legislación y que tenemos que adaptar todos los currículums educativos a eso, ¿qué va a hacer el resto de, no? Él me dice, a partir de ahora, imagínate, Paula, yo soy tu directora, a partir de ahora tenemos que hacer esto, así, 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 por la nueva normativa que ha salido. Obviamente yo como docente digo, no me lo puedo creer, a mitad de curso, ahora tenemos que cambiarlo todo y yo voy a quejarme. Cómo se lo tome el líder esa queja también es importante. Porque yo puedo decir, es que sabes que no es mi culpa, que es que esto, a ver, ¿qué te digo yo? No, como muy de mala o decirte, lo entiendo, sí, yo sé que es una faena que ahora tenemos que ponernos a hacer esto, pero no tenemos más remedio, así que venga, vamos a buscar soluciones. El tono, el cómo lo decimos, las frases que estamos hablando, el que la otra persona se sienta escuchada y están en su derecho de quejarse. Y lo siento, pero como líder también te toca recibir y escuchar quejas del resto, porque si no, ¿con quién se van a quejar? Entonces creo que es importante, ¿no? Creo que esas pequeñas cositas las vemos. Y luego un centro educativo con una buena comunicación, que tú veas que los compañeros entre ellos se ríen, que tienen buen rollo, que se van a desayunar juntos, que tienen trabajo en equipo, que si yo no llego me lo hace el compañero, oye, mira, ¿te importa tú que no llego, tal? Eso, ese clima que se genera entre compañeros, ya te está diciendo si hay buen clima y si el liderazgo que se está ejerciendo es eficaz.
que muchas veces no tiene por qué ir de la mano, ¿no? Puede ser un mal liderazgo y luego entre compañeros que se lleven Claro. fantásticamente bien. Pero si hay un run negativo, yo creo que al final afecta un poco a todo, ¿no? Por mucho que lo intentemos apartar. Entonces, también sería como un puntito de, bueno, a lo mejor no hay un buen liderazgo, pero la mitad sí es bueno, vamos a ver dónde está lo más negativo o cuáles son las propuestas de mejora, ¿no? Para hacer esto. Entonces, y autocrítica. Autocrítica fundamental. Sentarnos a decir qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, propio nosotros. Qué importante eso que mencionas, pero yo creo que en base a tu experiencia me gustaría sobre todo recalcar esta pregunta. ¿Qué consejos darías a alguien que por primera vez va a liderar un equipo? Bueno, consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Como se suele decir. A ver, liderar a un equipo de primera es complejo. Es complejo porque siempre, yo me acuerdo cuando yo empecé, ibas con susto. Claro. Con susto por si no les caes bien, por si no están conformes, por si... Y es complejo gestionar eso, porque al final afecta un poco a tu trabajo, porque vas con mucho miedo, quieres hacerlo muy bien, y aquí entra la autoexigencia, ¿no? Malísima, no se lo aconsejo a nadie. Entonces, yo le doy el consejo de que primero se sienta a conocer al equipo, que se dé tiempo, que las cosas al final ruedan, ¿no? Y van solas, aunque empecemos a empujar la rueda y se atasque. Que al Al final principio cuesta. llegará. Entonces, mi consejo sería que se dé tiempo a sí misma o a sí mismo, que se moleste en conocer al equipo, pero de una forma sutil, que no sea de, bueno, ¿y tú qué haces? Y, ¿no? El equipo no detecte que lo está jugando, que quiere, ¿no? Como inquisitivo, Claro. que surja, que dé pie a que surja, pero que surja el conocer al equipo, porque conociendo el equipo al final se hace más fácil, porque sabes cómo vas a poder hablarle a esa persona, cómo puedes comunicarte, qué cosas sí, qué cosas no, incluso cuándo, ¿no? Lo que hemos hablado antes, si un día pues viene con mala cara, a lo mejor ha tenido un mal día. Pero yo creo que solo le daría esos dos consejos, tiempo y que se moleste en conocer al equipo. El resto lo puede aprender. El resto son habilidades, yo creo que formándose, con ganas de formarse, bien. Pero esas dos fundamentales, tiempo y conocer al equipo. Me quedo con eso. Bueno, pues muchas gracias por estos puntos y sobre todo pues por haber resuelto todas las preguntas que te he comentado. Y ahora para finalizar no quiero dejar que te vayas, sobre todo sin que nos respondas o que nos resuelvas nuestra pregunta estrella o nuestra pregunta favorita de los webinars. ¿Qué lección aprendida te hubiera gustado haber sabido antes en tu carrera? Uf, ¿una solo? Tengo un listado. Yo creo que me hubiera encantado que la Paula del pasado le hubiera dicho, o sea, que yo, como la Paula del futuro, le hubiera contado a la Paula del pasado antes que necesita autocuidado y que tiene que bajar la autoexigencia. Yo creo que es fundamental. Al final, yo soy una persona muy autoexigente y lo he sido siempre, ¿no? Y entonces, en el mundo laboral, cuando te exiges tanto, tampoco está bien. Entonces, me hubiera encantado saber antes que tenemos que tener autocuidado, que no hay que ser tan exigentes, que está bien mostrarnos vulnerables porque nos hace humanos, que es lo que somos, que está bien saber cuáles son nuestros límites, que no pasa nada por no llegar, por no poder, por pedir ayuda y que al final hay que confiar en la fuerza del equipo, que sola no. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Paula, por compartirnos tu visión y sobre todo pues tu experiencia. Pues ha sido una conversación muy enriquecedora y sobre todo pues llena de aprendizajes. Hemos aprendido sobre todo lo importante que es liderar, lo importante que es el liderazgo educativo y sobre todo lo importante que es ser buen líder. Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un verdadero placer contaros lo poquito que sé sobre esto y ayudar, si puedo, a alguien que nos vea. Bueno, y ahora me quiero despedir de vosotros. Gracias a todos y a todas por escucharnos y sobre todo espero que os haya parecido interesante este webinar con Paula y nos vemos en los siguientes webinars.